Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 26 de mayo del año 2027. En materia internacional tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer domingo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se ha vuelto completamente loco y está matando innecesariamente a mucha gente. Y no me refiero solo a soldados, en referencia a los últimos ataques masivos de Rusia contra ciudades ucranianas. Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto completamente loco, escribió Trump en su red Truth Social la noche de ayer domingo. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo, añadió. Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de una ofensiva aérea rusa que dejó al menos 12 muertos y 79 heridos en distintas regiones de Ucrania. Según medios locales y autoridades ucranianas, Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles en medio del proceso de canje de 1.000 prisioneros entre ambas naciones acordado la semana pasada en Estambul. El Kremlin aseguró hoy, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos por los recientes ataques aéreos rusos contra Ucrania, que el líder ruso Vladimir Putin toma decisiones pensando en su nación. El presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad de su país, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. En el comunicado se calificó como una reacción emocional la declaración de Trump, quien ayer domingo dijo que el líder ruso se volvió completamente loco por los últimos ataques aéreos masivos contra Ucrania. Este es un momento muy importante que está vinculado, por supuesto, con la carga emocional de absolutamente todos y con reacciones emocionales, dijo Dmitry Peskov al respecto. Por último, el Kremlin calificó como medidas de represalia los últimos ataques rusos contra numerosas regiones ucranianas que han generado malestar tanto en Washington como en Europa. Por su parte, Ucrania dio parte este lunes de un ataque nocturno con drones contra una fábrica de producción de vehículos aéreos no tripulados de tipo kamikaze Shahed, situada en la República Rusa de Tatarstán, en una nueva noche de fuego cruzado contra las respectivas retaguardias de ambos bandos. Según el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania, Andriy Kovalenko, la fábrica en la que Rusia produce estos drones de larga distancia, que inicialmente compraba ya montados a Irán, está situada en la ciudad de Yelabuga, de la República de Tatarstán. Kovalenko explicó también que entre los objetivos atacados anoche está también una planta química de la región rusa de Ivanovo, que produce componentes para equipamiento militar, misiles y otros tipos de armamento que utiliza el ejército ruso. Por su parte, las defensas antiaéreas rusas comunicaron que derribaron anoche 96 drones de ala fija ucranianos, 6 de ellos en las cercanías de Moscú, según detalló el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, el ataque aéreo lanzado por Ucrania alcanzó 12 regiones de Rusia y se concentró principalmente en las entidades federadas fronterizas con Ucrania. Por disposición de Rosaviatsia, la Agencia Federal para la Aviación Civil, varios aeropuertos de la parte occidental del país, incluidos 3 de la capital rusa, Domodedovo, Vnukovo y Chugoski, suspendieron principal y temporalmente sus operaciones, que fueron reanudadas horas después de cesar los ataques. Por último, Venezuela vivió ayer domingo una jornada marcada por el vacío en las calles, la soledad en los centros de votación y una abstención masiva que dejó en evidencia nuevamente el rechazo ciudadano a la farsa electoral convocada por Nicolás Maduro. Estos comicios, diseñados por la dictadura chavista para simular legitimidad institucional, se celebraron en medio de un clima de desconfianza generalizada y sin garantías democráticas,
confirmando el profundo divorcio entre el poder chavista y la voluntad popular. A lo largo del día, los centros de votación en Caracas y en otras regiones del país reflejaron el contundente rechazo a la dictadura chavista. La mayoría de los venezolanos atendió el llamado de la líder opositora, María Corina Machado, quien instó a no participar en esta farsa electoral que se dio ayer. Según datos de la firma Megaanálisis, la participación fue apenas superior al 12%, un número estruendoso que refleja el fracaso del chavismo en esta nueva farsa electoral en Venezuela. Más aún si se tiene en cuenta que el pasado 28 de julio, cuando Edmundo González Urrutia obtuvo un categórico triunfo contra el dictador por más de 30 puntos, se movilizó casi el 59% de la población para decirle basta al régimen bolivariano. La líder opositora María Corina Machado aseguró que más del 85% de los venezolanos desobedeció el llamado a participar en la farsa electoral convocada por Maduro. En un mensaje difundido a través de un video en la red social X, Machado enfatizó que esta alta abstención representa una derrota contundente para el régimen chavista. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógenes. Bueno, el tema es que también Estados Unidos, ahora que hablamos de Venezuela, hay todo un debate y ha provocado inclusive muchos cuestionamientos entre el movimiento MAGA y los representantes de esa comunidad hispana de Miami, por cierto, acerca de lo que va a pasar con Venezuela, ya que ahora mismo en Estados Unidos hay dos corrientes. Una que dice, bueno, ¿y qué hacemos con el petróleo venezolano? ¿Dejamos que China se los lleve o protegemos los intereses de Estados Unidos y llegamos a algún tipo de acuerdo con Venezuela? Y eso ha provocado un gran debate en Estados Unidos, así que imagínate, Guido, por dónde van las cosas allí, ¿no? Bueno. Pero ciertamente la gente se quedó en su casa y no salió a votar ayer. Sí, exacto. A pesar de las presiones contra los servidores públicos. Con todo y presión. Con todo y las presiones, la gente acogió el llamado de la oposición. Y antes de entrar en el tema de hoy, creo que tenemos un video. ¿No viste lo que le pasó al presidente francés, Emmanuel Macron? ¿Lo viste, Guido? Mira, Miremoslo. O sea, el presidente iba llegando a Vietnam y fue sorprendido, pero por una bofetada de su esposa, Brigitte Macron. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dijo el Elíseo? El Elíseo, en un escueto comunicado que primero lo negó, primero lo negó, primero el Elíseo dijo, no, esto se trata de inteligencia artificial. Eso fue hace como 4 o 5 horas. Primero el Elíseo dijo, no, esto fue inteligencia artificial, eso nunca pasó. Y después, en un escueto comunicado, dijo, simplemente una discusión trivial y pequeña entre cónyuges. Bueno. Pero mira la cara de sorpresa de Macron. Claro, porque es que la puerta del avión abierta, entonces todo el, todo el planeta vio la bofetada. Él no calculaba lo que estaba pasando y no le quedó otra que sonreír. Bueno, claro, como está la inteligencia artificial, mucha gente, y el Elíseo trató de darle la vuelta al asunto y decir, bueno, aquí fue inteligencia artificial, pero no, fue la bofetada de Macron. Con eso amanece el mundo. Bueno. Imagínate, llegando a Vietnam, sorprendieron al presidente francés. No sé si lo sorprendieron o él sorprendió, pero al final el mundo entero se dio cuenta de la pequeña diferencia conyugal. Y también otro tema acá local, bueno, no se viste lo del viernes de la expresidenta Mireya Moscoso, ¿no? Sí. Las declaraciones que dio a RPC Radio la expresidenta Mireya Moscoso, pues provocaron todo un terremoto político este fin de semana. Hubo toda clase de reacciones, sobre todo por la advertencia que ella hizo acerca del respeto al orden constitucional. Claro, de allí esto derivó a muchos comentarios, muchas suposiciones, sobre todo porque ella se refería a un acto público en donde ella estuvo presente y recibió, parece que, comentarios acerca de algunos parlamentarios. Algunos parlamentarios exigían que se dijeran los nombres. Vi que el diario La Prensa vuelve a hablar el domingo con la expresidenta Mireya Moscoso y la expresidenta dice que no iba a mencionar los nombres, solamente se refería al tema del respeto del orden constitucional. Guido, no sé, ¿tuviste eso? Sí, claro. Lo hemos comentado aquí que no faltan quienes intentan promover que con base en lo que establece el artículo 189, creo que es de la Constitución,
de que si llega a faltar el presidente y el vicepresidente, recordemos que el presidente Mulino no tiene vicepresidente, y esa ausencia se produce 2 años antes de las elecciones del 2029, habría que designar un ministro encargado de la presidencia que tendría la obligación de convocar a nuevas elecciones. Y hay gente, yo he tenido información de gente que está promoviendo esa posibilidad. A lo mejor esos fueron los que le comentaron a Mireya Moscoso en esa, que entiendo que era una recepción de la Embajada de España, sí, el evento en donde se dio esto. Pero lamentable que no haya dicho los nombres, ¿no? Porque hay medios que han publicado nombres, han salido los nombrados o las nombradas, una de ellas por lo menos, la diputada Yanín Prado, a desmentir que ella haya conversado sobre eso. Más allá de nombres, hemos visto movimientos. Sí. Hemos visto movimientos de presentar denuncias ante la Asamblea en contra del presidente Mulino. Eso también es cierto. No, y más el ambiente crispado en el que nos encontramos. Suntras por un lado, los maestros por otro lado, las protestas. Incluso hay quienes están recogiendo firmas. Sí, exactamente. Eso no es una figura... Aquí vino el Tribunal Electoral para aclarar y todo eso. No es una figura que esté contemplada en la Constitución y en la ley panameña, pero hay gente que está empeñada en recoger firmas para revocarle el mandato al presidente de la República. Y presentaron en la Asamblea una iniciativa para que a través de firmas se revocara el mandato, una reforma al Código Electoral. Es más, nosotros aclaramos que más que una reforma al Código Electoral era una reforma constitucional, en todo caso la que debía hacerse, no una reforma al Código Electoral como se presentó en la Asamblea. Pero de que ha habido movimiento, yo creo que eso nadie lo puede negar. Sí. O sea, eso nadie lo puede negar. Y no sé si creo que a eso se refería la expresidenta Mireya Moscoso. El asunto es que comenzó a tomar otro color cuando se comenzaron a mencionar específicamente nombres, de que hubo hasta reuniones, dijeron algunos. Hubo reuniones hablando acerca ya con seriedad sobre el tema, y eso pues implicaría otra cosa. No sabemos si así ocurrió, pero Guido inclusive y a mí también me han llegado a los oídos ese tipo de comentarios, antes que lo dijera Mireya Moscoso, y lo habíamos dicho aquí en el programa, sobre todo por la misma salvedad constitucional que se hace al actual gobierno, por el hecho de que el presidente sabemos que no tiene vicepresidente y así fue electo, sin vicepresidente. Entonces, por los tiempos, por los términos, por lo que establece la Constitución, no puede ser que haya también gente quizás interesada en motivar las acciones para que de una forma u otra se pueda enjuiciar al presidente. Y no lo digo en función de que eso esté pasando, sino en función de los hechos que se han dado, que han sido muy notorios y conocidos, por cierto. Pero bueno, nos acompaña también esta mañana Félix Tijerino, periodista, Eliade Sánchez, trabajador del grupo de trabajadores que han querellado a la Junta Directiva de Suntra, que estará por nosotros vía Zoom, también el abogado David Bultrón, abogado en este caso. Y invitamos a Félix Tijerino, lo habíamos dicho la semana pasada, porque Félix Tijerino fue creo que uno de los primeros podcaster, en este caso, youtuber, que dio a conocer este hecho y que le provocó una gran cantidad de demandas cuando usted lo planteó, y no estamos hablando de que esto ocurrió ahora, sino hace unos 2 años aproximadamente, señor Tijerino. Gracias a Tenógenes, gracias Guido por la entrevista. Sí, quería aprovechar también para aclarar eso en función a que la parte de Jaime Caballero y sus fincas, él de hecho salió un día después de la publicación a desmentir, amenazar con procesos legales que sí entabló, y eso fue en el 2022. El tema de Red Frog, que es lo de Bocas del Toro, nosotros tuvimos la oportunidad hace aproximadamente 11 meses, cuando estábamos en nuestro programa radial, se nos contactó para que conociéramos esta historia por si estábamos interesados en divulgarla, y evidentemente dijimos que sí. También provocó una serie de procesos legales en nuestra contra. Nosotros llevamos 5 procesos por parte de Jaime, Saúl y el mismo Suntrak. Pero la mayoría dice que han sido archivados. Sí, porque es que uno de los procesos era por era terrorismo y asociación ilícita para delinquir. En la otra, el Suntrak como tal nos demandaba por calumnia e injuria, y creo que eso ya se ha explicado muy bien que no se puede. Y bueno, varios de los temas ha sido penal y civil, también algunos de los procesos que nos ha entablado este grupo, y nosotros decidimos escuchar a los obreros. En ese momento ya ellos estaban en un proceso de esperar unos días para que se diera formal imputación de los cargos, y estamos hablando de que la entrevista se le hizo
4 de junio, fue publicado un 7 de junio, y ya se veía venir la imputación, que no se dio sino hasta estos días. Ahora, ¿fue amenazado en algún momento, Tijerino? Por medio de redes y a través de procesos legales. Personalmente no he recibido ningún Pero en tipo las de redes sí amenaza. había intimidación. En las redes sí. No solamente en la parte de intimidación, pasivo-agresiva o agresiva en algunos casos, sino también las burlas. El demeritar, el tratar de desacreditar, el tratar de jugar con la credibilidad de Infórmate en ese momento, porque cuando se dio el proceso, o cuando se dio la publicación, mejor dicho, de Jaime Caballero, nosotros apenas teníamos 4 meses de haber iniciado como medio. Entonces, un pequeño medio que está iniciando, que tiene una investigación de esta magnitud y que lo que hace la fuente es demandar, burlarse y tratar de desacreditarnos, eso como que en ese momento pesó. Al final del camino pasó mucho tiempo, en el caso de Jaime, casi 3 años después, y vemos que no nos equivocamos. De hecho, toda la información fue tan precisa que fue mencionada en la audiencia que se le hizo al Sí, señor Jaime. así lo vimos, así vimos, se mencionó. Él quería desconocer los préstamos y a manera de burla decía que entonces yo iba a tener que ayudarle a pagar esos supuestos préstamos, cuando en realidad sí existían y estaban documentados. Bueno, la intimidación es parte también de la norma en Suntrax. Digo, nosotros mismos, Guido, hemos sido objeto Nosotros nos han paseado del por todo el acoso país. terrorístico, digamos. Por todo el país nos han paseado en una valla acusándonos de mercenarios de la información. Y vendepatria. Porque decimos cosas que a ellos no les gusta que Me decían que estaba digamos. vendido a la oligarquía, Sí, no, ese es el- que me financiaban a 115 familias millonarias de Panamá. El discurso típico de ellos. Sí. Cuando no tienen manera de contrarrestar los argumentos por la razón, entonces utilizan esos mecanismos de descalificación y de tratar de desacreditar a quien está planteando una situación. Y lo hacen de forma virtual y lo hacen de forma real también. Y en el caso de Félix Tijerino lo hicieron de forma legal también. Legal. O sea, fueron a las 3 instancias, ¿no? Lo virtual, lo real y lo legal. Porque así lo vemos. Pero más allá de eso, y que no quisiera que suene a venganza y menos en este momento, vamos a los hechos reales como son, ¿no? Como está pasando. Y por esa razón hemos también invitado, Félix, a el señor Elías Sánchez, que es uno de esos trabajadores, objeto y sujeto de la investigación judicial que tiene a toda la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en el banquillo de los acusados. Y Elías está aquí con nosotros, así que buenos días. Muy buenos Gracias por días. acompañarnos. Muy buenos días a la mesa. Mi nombre es Elías Sánchez. Fui trabajador del proyecto REFROG en el año 2004, del 2005 al 2007, sí, en donde un buen día los señores del Suntra entran al proyecto y a lo mejor entraron con una intención, pero quedaron con otra. Y la intención fue sacarnos a todos del proyecto, porque cuando la huelga cae, se da todo ese revolú y se levanta la huelga, ¿qué hace Suntra? Suntra, en vez de pelear por los trabajadores, al contrario, ahora es que se van. Y todos quedamos desempleados, quedamos a la deriva, pero bueno, a raíz de eso se generan tantas cosas que hoy en día se piensa y se ve que hay un trasfondo. No, el trasfondo es que este tema viene del 2000, nace en el 2007, ya casi 20 años de nosotros estar luchando y peleando con esta organización y más que todo con la dirigencia, ¿no? Porque al hablar de la dirigencia del Suntra, en el Suntra hay mucha gente, pero quienes en realidad cometen y nos llevan a estos extremos son estos 4 señores. Cuéntenos, señor Elías, cómo se desarrolló el tema, porque sí pudimos ver en la audiencia del sábado de imputación de cargos al señor Genaro López un desarrollo, pero ese fue un desarrollo técnico jurídico, digámoslo así, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Cuéntenos usted, en sus palabras, qué fue lo que sucedió. O sea, cómo entra el Suntrax, termina el proyecto con un despido masivo de todos los trabajadores, no le pagan las prestaciones y entonces ahí viene lo que es como una especie de transacción en donde Suntrax, en supuesta representación de ustedes, llega a unos acuerdos
que también incumple, según lo que se pudo ver en la audiencia. No, acá el tema es que cuando la huelga cae y se levanta la huelga, bien, imputan la huelga, el Ministerio de Trabajo falla a favor de los ex trabajadores, en donde nos concede el derecho a todas nuestras prestaciones. Es ahí donde el Suntrac viene y hace un acuerdo extrajudicial con la empresa, en esos momentos Pilar Construction, y en vez de 5 millones de dólares que nos merecíamos, Y que fue la decisión de los tribunales de la jurisdicción laboral. ¿Correcto? Laboral, correcto, era lo que nos merecíamos, ellos pactan un acuerdo por 3 millones. De 5 quedamos en 3. Pagados en 8 años, imagínese usted eso, pagado en 8 años, de los cuales el mismo acuerdo extrajudicial reza que si la empresa no podía hacerle frente a los 3 millones de dólares, pasaba a regir la garantía. Y la garantía eran las 15 fincas que hoy en día están acreditadas, legalizadas y todo. Y tienen el valor que cuentan, ¿no? Porque, vaya, es un sector turístico, un sector hermoso sobre todo y bueno. O sea, esos terrenos que les entregaron a los trabajadores. Exacto. Y creo que los terrenos son el objeto y sujeto de la discusión aquí. Los terrenos fueron entregados como garantía y cedidos para que ustedes pudiesen cobrar esa prestación que se les debía. Es correcto. ¿No? Ese por lo menos fue el objetivo. Correcto. ¿Qué hizo Suntrac con esos terrenos? Bueno, Suntrac, como lo explicó el licenciado, se llama Abel Fernández Bultrón. Saludo también al licenciado Camilo Candanedo, que nos representa. ¿Qué hace Suntrac? Suntrac, en vez de hacer una cosa sabia, una alternativa sabia, ellos se autodenominan que las tierras son de ellos. ¿Bajo qué concepto? Bueno, el licenciado lo explicará en su momento de forma legal. Ellos se autoapropian de los bienes y más todavía vienen y nos dicen, ok, si a usted le tocaban $10, bueno, yo te voy a dar 5. Ni siquiera entonces le Si paga a la usted le totalidad. tocaban 100, yo le voy a dar 50. Así. Sin explicar, sin decir nada, no. Eso fue pero como nosotros nos opusimos a eso, estamos totalmente en desacuerdo de eso, no ahora, desde 20 años atrás. Entonces, Es que hace 20 años, por lo que entiendo y por lo que escuché en la audiencia del sábado, los terrenos tenían un valor. Ese es en el momento en que se da la negociación. 20 años después, obviamente, el área cambió, los terrenos tienen otro valor. O sea, hubo una plusvalía del terreno. Esos terrenos, ya sea con la plusvalía, fueron cedidos en su momento a los trabajadores. Suntrac reconoció, o por lo menos esa fue su intención cuando le pidieron un préstamo a una cooperativa, el pago de las prestaciones de hacía 20 años, es correcto. con los terrenos que tenían un valor. Con el paso del tiempo, al cambiar inclusive el área, los terrenos se valorizaron y Suntrac, 20 años después, ya no le reconocía el traspaso de los terrenos, sino quería darle el costo, o mejor dicho, lo que fue producto de esa indemnización, que eran 3 millones de dólares. Exacto. Y lo que ustedes estaban reclamando era el traspaso del terreno y el costo del terreno al valor real. Exacto. No al valor pasado, sino al valor real del presente en el que se está haciendo Sí, es que eso es traspaso, parte, ¿no? eso es parte, licenciado Tenógenes, eso es parte de lo que la ciudadanía debe entender, de que una cosa fue en el 2007, 2011, cuando por allá pactaron esos acuerdos, a otra cosa lo que usted está explicando, lo que las tierras hoy en día valen. Y nosotros contamos con avalúos, se hicieron en el 2021. Es que Suntrac dijo, Genaro López dijo en la audiencia, que los terrenos valían 3 millones de dólares, que no entendía por qué el abogado Abel Fernández Bultrón, que lo tenemos aquí en contacto casualmente, le había metido a ustedes en la cabeza que los terrenos valían 20 millones de dólares. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos también aquí en Cuarto Poder. Esa parte de la audiencia, Sí. yo creo que usted estaba ahí escuchando, ¿no? El señor Saúl Méndez decía que usted le había metido en la cabeza a los trabajadores que esos terrenos costaban 20 millones, que esos terrenos cuestan 3 millones. Cuéntenos, Sí. ¿por qué la Buenos diferencia? días, buenos días. Sí. Buenos días, estimado periodista, panel, ciudadanía en general. Sí, efectivamente, digo, nosotros somos abogados, nosotros no somos ingenieros ni topógrafos. La referencia que tenemos nosotros es producto de un avalúo que se realizó en el 2021
en el cual se estimó un valor aproximado de los lotes en 28 millones de dólares. Esa es la referencia que nosotros tenemos. Definitivamente que al Suntra siempre le ha convenido esa tesis del valor de los 3 millones. Sin embargo, aquí lo que hay que aclarar es lo siguiente. En el momento que esos lotes fueron cedidos, está un proyecto que está en problemas económicos, un proyecto que está en vías de desarrollarse, pero que no se podía desarrollarse a su plenitud. Y bueno, con el tema también de la huelga, para salir del problema, Suntra, también sin consultar a los trabajadores, realiza este acuerdo por 3 millones de dólares o los lotes. Se da un plazo, eso fue en el 2012, se da un plazo de 8 años. Los 8 años transcurren y no se pagan los 3 millones. Entonces se empieza la transición del traspaso de los lotes. En el 2012 concluye esa transición del traspaso de los lotes y, bueno, lo que esperan los trabajadores es que se les devuelvan los lotes o que el Suntra, en conjunto con los trabajadores, encuentren un comprador para que se venda, como usted ha utilizado el término correcto, la plusvalía, o sea, se haga valer las mejoras. Porque recordemos que desde el acuerdo de 2012 han pasado 14 años y obviamente los bienes inmuebles lo único que no pierde valor, ¿verdad? Genera valor. Y como está este proyecto hoy en día, definitivamente que el valor se ha incrementado enormemente y eso lo sabe el Suntra. Por eso su interés y es el móvil, la motivación, en este caso, de por qué ellos estaban tan urgidos en tratar de hacer una maniobra para efecto de solamente reconocer lo que se había dicho en el acuerdo. Pero el tema aquí es que la empresa no pagó en dinero, pagó en bienes. Y esos bienes no son del Suntra, son de los trabajadores. De allí el tema de la falsedad, porque ellos incluyen en una escritura de hipoteca al Suntra como dueño. Y realmente los dueños de esos lotes son los trabajadores. El Suntra fue un representante de los trabajadores. Imagínense, para que se entienda mejor, don Atenógenes, que yo soy su abogado, estamos peleando una finca, ganamos el pleito y yo tengo el poder y entonces el pleito era de 3 millones, pero resulta que la finca vale 10 millones y yo consigo un comprador, la vendo en 10 millones, pero a usted le entrego los 3 millones. ¿Le parece eso justo? Eso es lo que ha sucedido aquí en este caso y que motiva pues la querella penal que nos encontramos hoy en día discutiendo o disputando este tema en los tribunales. Ahora, desde nuestro modo de ver. Licenciado, el pago o el compromiso de la indemnización, ¿eran 3 millones o los terrenos? Creo que ese es el concepto, ¿verdad? Es correcto, según el acuerdo, ¿no? Ajá, para los más de 400 trabajadores del proyecto afectado, ¿o era para el Suntrax? Porque eso es importante definirlo. Si el terreno era para el Suntrax era una cosa, pero si era para los 420 trabajadores afectados es otra cosa. No, era para los trabajadores. Era para los trabajadores y así se plantea en el acuerdo 2002. O sea, para que, si no se puede pagar en dinero, bueno, que se den garantía a estos lotes para que a través de la negociación que se pueda hacer con ellos, se le paguen las prestaciones de los trabajadores. No era para el Suntra y eso quedó consignado en el acuerdo, sino como utilizando el mismo razonamiento que usó el señor Genaro López. Entonces, ¿por qué la empresa iba a dar en garantía unos lotes para que se le pagaran al Suntra y no a los trabajadores? ¿Verdad? El tema se consigna muy claro en el acuerdo y que era que si no se podía pagar en los 8 años, entonces la empresa en cuestión daba en dación en pago esos lotes para efecto de que se le cumplieran las prestaciones de los trabajadores. Bueno, quédese acá con nosotros, licenciado. El licenciado Fernández está vía Zoom con nosotros. Tenemos una pausa aquí en Cuarto Poder y ya regresamos. Seguimos hablando acerca de lo que está pasando con el Suntra. Ya venimos. Estamos aquí en Cuarto Poder conversando con Eliade Sánchez, trabajador querellante, porque ellos presentaron la querella contra la Junta Directiva de Suntra. Estamos con Félix Tiguerino, periodista que tocó el tema desde sus plataformas en Instagram y YouTube. Y le también hizo la entrevista casualmente. le hizo la primera entrevista y esto no fue ahora, fue hace... este proceso en el caso de Fórmate comenzó hace 2 años más o menos. Fórmate empezó hace 3. 3 años. Sí, hace 3 años. Ahora, el tema es que la entrevista
a Elías se hizo hace un año aproximadamente. Sí. El medio empezó hace 3, pero hace 3 exactamente fueron los temas con Jaime por lo de la finca en Boquete, que de eso también tenemos para conversar un programa entero, porque ahí también hay muchas imprecisiones que él está tratando de utilizar en el tema legal que tiene, porque ya descubrí que no fue una herencia, sino una compraventa. Y bueno, Ahora, eso tendremos para otro programa, pero y- eso me costó las demandas que Claro, ¿y cómo llegan los trabajadores donde ti para hacer la entrevista? O sea, ¿cómo? Lo que pasa es que nosotros tenemos un programa de radio y a través del el WhatsApp del programa de radio habían escrito y mi socio Javier Giovanni Bosque me había dicho, mira, hay este caso por si te interesa. Y le dije, del Suntra, en ese momento yo llevaba como 3 procesos con ellos, o ellos conmigo, y entonces que vengan si yo no les tengo miedo. Y ellos vinieron hasta la oficina de Infórmate y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con ellos. Y en ese momento, que fue julio del 2024, es ahí donde conocemos a Elías y el tema del caso que hoy tiene al Suntra contra la espada y la pared. Elías, esto, lo que se ha sabido, deja, por supuesto, muchas interrogantes, porque yo me preguntaba como abogado, oye, si yo tengo una decisión de un tribunal laboral a favor de los trabajadores por $5 millones, ¿por qué voy a renunciar graciosamente a $2 millones? ¿No? Y hacer un acuerdo por 3 millones que, hasta donde entiendo, no contó con la aceptación de los trabajadores que eran los beneficiarios del fallo en materia laboral. Sí, licenciado, usted tiene la razón, porque en realidad cuando eso se da, ya en el proyecto nosotros no existíamos. Ya el proyecto, la huelga fue en el 2007 y ellos hacen este acuerdo, si mal no recuerdo, en el 2012, ¿no? Un acuerdo que ningún trabajador ni sabía y mucho menos ningún trabajador aprobó, ¿no? Entonces, aunado a esto, lo esconden a tal punto de que compañeros se topaban con los dirigentes, llámese Erasmo Cerrut, y Erasmo ¿qué le decía? No, eso está por allá, está por acá, pero no sabemos nada, cuando ya se sabía lo que había pasado en el Ministerio de Trabajo, que habían condenado por 5 millones. ¿Qué los motiva a ellos a llegar a un acuerdo por 3 millones? Buena pregunta. Buena pregunta, porque ¿cómo y en qué cabeza cabe que un sindicato que necesita y está obligado a defender los intereses de cada trabajador les va a desmejorar el salario? ¿A razón de qué? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, y ahí nace todo, inicia este drama, ¿no? Y a la fecha estamos como estamos. Y el licenciado Fernández los ha acompañado en todo ese proceso, entonces. Sí, el licenciado Abel y el licenciado Camilo Candanedo, ellos han estado con nosotros ya por más de 3 años, porque les explico y les aclaro, esto ya tiene más de... Nosotros de presentar la demanda en el 2022, ya vamos para 3 años, y de trabajar con los licenciados por ahí, alrededor de 3, casi 4 años. Ahora, licenciado Fernández, nos escucha todavía, ¿verdad? Es correcto. Usted que ha llevado Sí, adelante ese proceso, ¿qué obstáculos se le ha presentado a usted como abogado en este caso querellante? Porque usted se constituye en abogado querellante. ¿Se le han presentado obstáculos? ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de este proceso mientras ha podido representar a estos trabajadores? Sí, antes de todo aclarar lo que se dijo hace un momento, la condena original era por el orden de los 7.042.764,37, de los cuales 5.868.000 eran, casi 6 millones, eran para efectos de las prestaciones laborales y 1.173.000 era en tema de costos, lo que sumaba los 7 millones, es decir, que el acuerdo no se renunciaron a 2 millones, se renunciaron a casi 4 millones de dólares en ese acuerdo. Y definitivamente sí, hemos tenido obstáculos. En primer lugar, cuando nosotros empezamos, antes de la querella, el acceso a los lotes. Nosotros íbamos al proyecto con los trabajadores y se nos decía, no, usted requieren un permiso del Suntra. Y se decía, pero si aquí estos lotes son de los trabajadores, y no se nos permitía la entrada. Esas presiones es la que logran que la empresa agilice el paso para la titulación.
el otro obstáculo era el registro público. En ese momento, de una forma irregular, en las escrituras de traspaso, se suspendían 10, 11, 12 veces, porque cada vez que se ingresaba la escritura aparecía un nuevo error que no se advertía en la calificación anterior. Eso motiva que nos reuniéramos en ese momento con la licenciada Cindy Monge, que era la subdirectora del registro público, y después de esta reunión, entonces, se logra la inscripción. Y que vale la pena decirlo, el Suntra no movió un solo dedo en todo este tiempo, ni para apoyarnos para efecto de agilizar la inscripción. Lo que uno puede pensar algunas cosas sobre ese tema. Es la presión de los trabajadores la que logra esto. Luego tuvimos reuniones, y el señor Eliade no me dejará mentir, en las instalaciones del Suntra en Veranillo, con el señor Erasmo Cerruf, en la que prácticamente al final de la reunión fuimos intimidados. El señor Murillo fue agredido en esas instalaciones. Parece que perdimos la comunicación con el licenciado. Se nos rodearon de unos personajes, todos menos de trabajadores, y fuimos amenazados entre esos obstáculos. El otro obstáculo, ya una vez presentada la querella, pues ha sido la demora. Y la demora, bueno, es que también el Ministerio Público y Medicina Legal carecen de los recursos, carecen del personal. Y, por ejemplo, en el caso del topógrafo, para pedir una prueba de topografía y que puedas ejecutarla en el Ministerio Público, eso te puede tardar un año y tanto. Además de la demora, pues que sí se dio un tanto injustificada en este caso de parte del perito. De parte del fiscal de turno, tenemos que decirlo, el fiscal, tanto la que inició como el fiscal Navas, ellos han tenido a la disposición. Entendemos nosotros que la coordinadora de fiscales, creo que era apellido Ortega, si no me equivoco, era la que estaba haciendo el obstáculo, que estaba exigiendo básicamente que lleváramos la mitad de las entrevistas, algo que es absurdo, y eso motiva que nosotros nos reuniéramos por segunda vez en la Procuraduría, porque hay que decirlo, bajo la gestión del procurador Caraballo, nosotros nos reunimos con el secretario general, y esa reunión fue en vano, en esa gestión. Hoy en día premiado de cónsul en Austria, tengo entendido, ¿verdad? Fue en vano esa reunión con el secretario en ese momento. Y luego, en febrero, nos volvimos a reunir, nos reunimos con un asistente. Entonces, allí como que se hacen las gestiones para ponerse al tanto de lo que está sucediendo en Bocas, y es allí donde se le toma pues el impulso. Licenciado, para aclarar el tiempo, cuando usted habla de febrero, ¿se refiere a febrero de este año? Febrero de este año, sí. Ajá, okay. En febrero de este año nosotros nos volvimos a reunir porque ya estábamos instando desde hacía rato el tema de la imputación, porque ya es una carpeta que está bastante completa. Solo creo que falta actualizar los detalles de los movimientos, de los últimos movimientos, las triangulaciones de las cuentas y todo esto, pero sí una carpeta que cuenta, es una carpeta robusta que cuenta con los elementos para la imputación, ¿verdad? Que se ha adelantado y que el obstáculo principal era llevar a 200 y tantas personas cuando nosotros representamos a 144, de las cuales la gran mayoría ya han ido a rendir entrevistas. Entonces, exigir esto es absurdo, porque si vamos a una audiencia intermedia o a un juicio, ningún tribunal te va a aceptar tantos testigos por repetitivos, ¿no? Para probar los mismos hechos de la asamblea fraudulenta, de los finiquitos coaccionados, y todo esto son los mismos hechos, ningún juez te va a aceptar. Pero eso eran presiones de los coordinadores que están detrás, y que, dicho sea de paso, nosotros somos críticos de este sistema que tiene el Ministerio Público de establecer estos coordinadores que no dan la cara, y el que tiene que dar la cara es otro fiscal que realmente es subordinado de este coordinador. Y eso hay que arreglarlo, porque uno no sabe los intereses que mueven este coordinador de fiscales en un momento determinado. De los 3 millones, y retomamos la cifra que planteó el licenciado Fernández Bultrón, de 7 millones y tantos, quedó en casi 6 millones, 5.8 millones, y de la negociación que hacen o el arreglo que hacen a espaldas
de los trabajadores es por 3 millones. De esos 3 millones, ¿cuánto efectivamente recibieron los trabajadores? Bueno, Corrijo, si me permite intervenir. Sí. No, la condena fue por 7 millones. Sí, La condena fue por 7 millones. Se redujo a 3 millones. correcto. Y de esa condena 5.8 le tocaban a los trabajadores, Exacto. lo otro eran las costas del proceso. Sí, Correcto. las costas, sí. Entonces, de esos 5.8 millones quedó reducido a 3 por el acuerdo que hicieron sin contar con la anuencia de los trabajadores. De esos 3, ¿cuántos recibieron efectivamente? bueno, los compañeros que pudieron, o sea, que por necesidad, porque llamemos las cosas, por mucha necesidad, recibieron menos del 49%. Menos. Menos de la mitad entonces. Menos de la mitad. Encima le dieron la mitad. De Y ya supongo que hay varios de esos compañeros trabajadores que ya fallecieron, ¿no? Porque el tiempo han pasado ya ¿cuántos años? Hay muchos compañeros que sí han fallecido. Tenemos alrededor de casi 24, si mal no recuerdo, 24 compañeros que han fallecido a lo largo de esta y a las personas que los sobreviven, hijos o esposa, viuda o compañera, qué sé yo, ¿les ha tocado algo o no ha habido? Pero tengo entendido que algunos pudieron o entraron en ese paquete que le dieron menos del 49%. En el grupo de nosotros tenemos compañeras, señoras que son viudas, tenemos un grupo de hermanos que son deudos de su papá que falleció, y ahí están luchando con nosotros también para que se le pueda hacer justicia. Les va a tocar. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Elías Sánchez, trabajadores querellantes del caso Suntrax. Abel Fernández Bultrón, abogado, lo tenemos también vía Zoom. Félix Tijerino, periodista, también nos ha acompañado en este programa, viendo desde hace cuánto tiempo se ha desarrollado este caso. Licenciado Fernández, quedó un temita allí pendiente y no sé, en el momento en que usted asume la defensa de estos trabajadores, ¿en algún momento recibió alguna explicación del por qué el Suntrax terminó negociando la compensación de los trabajadores en menos de la mitad de lo que el Ministerio de Trabajo había determinado? ¿Le explicaron esa razón en algún momento? No, ellos nunca nos explicaron eso. Ellos aducen, o creo que en un momento determinado decían de que como quiera que se había apelado el tema de la inimputabilidad de la huelga, la empresa había apelado, y fue en segunda instancia donde se llega a ese acuerdo. Ellos dicen que por efectos y lo dijo el señor Genaro, que por efectos de que, bueno, podía pasar cualquier otra cosa en los tribunales superiores o en la corte, ellos entonces accedieron a esto. Pero miren, un acuerdo por menos del 50% de las prestaciones. Y el tema de que, miren, ellos mismos aportan un avalúo en el 2022, creo, 2021, por 6 millones. Entonces, si supuestamente ellos alegan que esas propiedades no valen lo que dice el avalúo aportado por nosotros, y se ampara en otro avalúo. Entonces, imagínense, este avalúo por 6 millones, que también está reducido el precio a venta rápida, cubría la totalidad y un poquito más de la deuda hacia los trabajadores. Entonces, ¿dónde está el sentido común, la lógica para atender o urgirse de una hipoteca donde ya quedó establecido que fue el Suntrax que le prestó la plata a la cooperativa para que luego, o sea, un autopréstamo, en pocas palabras, para lograr ese supuesto financiamiento que no tiene cabida? Porque aquí cualquier bienes raíces sería bueno preguntarle a cualquier bienes raíces imparcial cuál es el precio de esas propiedades allá en el mercado actual, que estamos seguros que mal vendidos superan los 10 millones de dólares o más. Entonces, ese era el móvil del asunto, y realmente se vislumbraba de parte de estos señores de Suntrax un buen negocio en este asunto. Ahora bien, licenciado, ¿hubo algún, posterior a que usted entrase en el proceso, hubo algún interés de Suntrax de llegar a algún acuerdo con estos trabajadores ya cuando ustedes toman el caso? No, mire, de parte del Suntrax, que siempre actuó fue el señor Ramos Ferrú. Un señor que, hay que decirlo, un señor muy prepotente, déspota,
que siempre, básicamente, en las reuniones, incluso trató de humillar a los trabajadores. Lo que se habló en la reunión de Veranillo es la pregunta que él hizo, que consta en un video aportado al Ministerio Público. Que él les preguntó, ¿qué es lo que usted quiere, la plata o los lotes? Y los trabajadores le dijeron, los lotes. Y entonces en eso se quedó. Eso fue lo más cercano a hablar de algún entendimiento, lo más cercano. Ok. Y ustedes obviamente cuando le hicieron la pregunta entre la plata y los lotes, ustedes querían los lotes. No, definitivamente nosotros ese día me tocó a mí dirigirme hacia Cerrut y yo le digo, ven acá, en realidad nosotros lo que es de nosotros son las fincas. Y lo que necesitamos nosotros son las fincas. Bueno, una vez el sindicato tenga del registro público que todo esté en orden, las fincas así mismo van a traspasarse hacia ustedes. Eso consta en pruebas, eso no lo estoy diciendo yo. Hay pruebas evidentes de esto. Y eso no se honró, evidentemente. Exacto. Eso, por eso es que están en el proceso en que están. Exacto. Y bueno, en realidad nunca existió la intención de ellos de poder querer llegar a un acuerdo con nosotros, cosa que nosotros siempre buscamos, siempre estuvimos ahí. Hey, mira esto, lo otro, íbamos, veníamos. A tal punto que el 23 de agosto del año pasado, en el Ministerio Público de Changuinola, nos vamos a una mesa de entendimiento para ver si, antes que llegara la imputación, para ver si las partes se ponían de acuerdo. Bueno, nos fuimos allá, el señor Erasmo Cerrut y el licenciado Rodríguez, estuvimos allá, y ellos ahí flagrantemente nos dijeron, no, nosotros le vamos a dar lo que está ahí, que son menos del 49%, si lo quieren, y si no, aquí no hay arreglo. ¿Eso fue antes de esta audiencia de imputación? Eso fue el 23 de agosto del año pasado. Del año pasado, ok. Para que nos demos cuenta. Ese fue el último encuentro que tuvimos. Exacto, es para que nos demos cuenta y la ciudadanía vea pues de que en realidad esto no es que hoy nació, hoy se originó, no. Aquí venimos luchando con ellos y no ha Y por lo que entiendo, han agotado todas las instancias laborales, porque evidentemente esto es un problema laboral que termina saltando a la esfera penal, el licenciado Fernández. Sí, es correcto, inicia laboral y ellos, y aquí lo llamativo del asunto es que ya desde que los lotes son adjudicados a Suntrack para el pago a los trabajadores, resulta que también ya el tema laboral termina allí. Entonces, entramos en una esfera, traspaso de los lotes que tiene que ver con un tema civil. ¿Y qué es lo que lo convierte en penal? Que el Suntrack, en lugar de traspasar los lotes o hacer algo en consenso con los trabajadores para el mejor provecho de los mismos, porque supuestamente ellos se jactan de que defienden a los trabajadores. En este proceso, le voy a decir una cosa, yo no estoy en contra de los sindicatos, estoy en contra de los malos líderes que tenemos aquí en Panamá, que están llevando a este país hacia una crisis, hacia la pérdida de inversiones por lo inescrupulosos que son. Y en este caso, me he dado cuenta de que estos dirigentes, en los que menos piensan, son en los trabajadores. De allí ellos falsamente maniobran una asamblea fraudulenta, hacen un acta fraudulenta en la que dejan sentado en la junta directiva hechos falsos e incluyen en una escritura pública hechos falsos porque los lotes no son del Suntrack, los lotes son de los trabajadores. De ahí un delito que se conoce como falsedad ideológica, el colocar en un documento público y derivar provecho de esto. Es allí donde se constituye, o sea, toda la trama para el engaño a los trabajadores, toda la trama para establecer en un documento público hechos falsos, ya entonces se convierten en conductas de tipo penal, que son las que motivan a este cuerpo de abogados y a los trabajadores a tomar la decisión de querer de entonces entablar estas acciones penales y que hoy pues estamos viendo ya pues que están cobrando frutos. Bueno, gracias, licenciado Fernández, Abel Fernández Buitrón, abogado, también a Eliade Sánchez, víctima, en este caso, Félix Tijerino. Gracias.
podcaster, youtuber, que fue el que comenzó con la historia desde hace unos 2 años. Y que también tiene sus casos ahí Y que tiene por, sus cuenta casos. por cuenta de Suntrack, ¿no? Oye, síganos aprovechando para meter el gol, Infórmate Panamá a través de todas las plataformas, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, pueden seguirnos, que vienen más investigaciones. Bien, gracias, Listo. Félix. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.